Bien, y para conversar sobre lo que fue Interclima, estamos con dos invitados especiales. Muchísimas gracias por venir. Están aquí Eduardo Durán, director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, MINAM. Y también estamos aquí con Jean Gabriel Dus, consejero de programas globales de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar conversando con usted, señor Durán. ¿Qué nos deja Interclima? Bueno, Interclima ha cumplido con su propósito inicial. Con Interclima lo que hemos querido es abrir un espacio de intercambio, un espacio de conversación, un espacio de intercambio de experiencias sobre todo, y de impulso a la noción de que el cambio climático es algo que debe incorporarse efectivamente en la vida de todos nosotros, pero sobre todo en los planes de trabajo pues, de todas las empresas privadas, como también el sector público, etcétera, un enfoque estratégico, ¿no? Una de las cosas que veía cuando estaba ocurriendo Interclima es que finalmente cuando hablamos de procesos como el cambio climático, estamos hablando de procesos que están interrelacionados entre sí y que afectan no solamente a una persona o a un territorio, sino que nos afectan de manera interconectada a los diferentes países. Y entiendo también que esfuerzos como estos solo son posibles si fomentamos la cooperación entre diferentes países. En ese sentido entiendo, y ahora me dirijo a usted, señor Dus, ¿cómo es la perspectiva que tiene la cooperación suiza sobre una problemática que nos está afectando tanto en los Andes como en otras regiones del mundo? Sí, el cambio climático lo vemos realmente como un desafío global y por eso que estamos aquí con la cooperación global y el COSUDE. Es decir, que una solución no vamos a encontrarla en Suiza, no vamos a entender el fenómeno en Suiza tampoco. Es algo que tenemos que pensarlo de manera conjunta y por eso nos alegró muchísimo tener eventos y aprender de eventos como ha sido el Interclima. Señor Durán, en todo caso, Interclima ha logrado reunir una cantidad de expertos, instituciones que trabajan alrededor del tema del cambio climático y que vienen también realizando acciones para enfrentar esa problemática. En esta línea, ¿cuáles son los principales desafíos que deja Interclima a partir de todas estas experiencias que se han recogido y compartido en estos 3 días? Bueno, el mayor desafío ya con esta gran conjunción de exposiciones, conferencias, intercambios, feria de exposición de avances tecnológicos para combatir el clima y otros, es cómo conjugamos todo esto y cómo hacemos posible que en una estrategia nacional de cambio climático, para enfrentar el cambio climático, acomodemos todas estas opciones, todas esas alternativas y que los sectores gubernamentales y el sector privado entiendan un poco más cómo debemos todos alinear esfuerzos para gestionar el cambio climático. En realidad, ¿cómo se concreta, no? O sea, bien, ¿cómo lo han concretado? Es bueno, la palabra, ¿no? Este Interclima ha sido dedicado a los aspectos de adaptación. Vamos a tener cada año un Interclima, cada vez más, este primero ha sido una primera contacto, digamos, con esta problemática, pero los siguientes van a ser sobre diferentes temas. Entonces, en el tema de adaptación, la conciencia de que la población, especialmente la población urbana, que no suele estar en contacto con las realidades geográficas, entienda que tiene que esperar una mejor conducta familiar, individual, de grupo, institucional, para adaptarnos a los impactos del cambio climático, pero también para aprovechar algunas oportunidades que pueden aparecer con el cambio climático. ¿Cómo cuáles? Puede ser que en algunas zonas donde no se podía cultivar, empiece a cultivar. Por ejemplo, los pisos ecológicos cambian y pueden abrirse nuevas oportunidades para algunos productos, puede desaparecer para otros también agrícolas. O sea, hay una serie de incertidumbres que tenemos que manejar lo mejor posible. Creo que la mayor lección es aprender a manejar la incertidumbre, no ver al cambio climático como una cosa muy impredecible, sino empezar a trabajar con eso y a prepararnos. Usted mencionó 2 temas que creo que son clave, ¿no? Primero, ver el cambio climático también como una oportunidad. Y en segundo lugar, romper el mito de que no podemos hacer nada porque no sabemos nada. Digamos, sabemos, y Interclima ha sido muy claro en mostrarnos el nivel de incertidumbre que hoy día tenemos y la imposibilidad que tenemos para con certeza predecir qué va a pasar en un lugar A determinado. Sin embargo, también es cierto, y Interclima ha sido muy rico en mostrar experiencias de adaptación ya a circunstancias que están cambiando.
Entonces yo quería sus reflexiones sobre esos dos puntos que me parece son clave, ¿no? Sí, efectivamente el cambio climático por su naturaleza es poco predecible y hay un gran porcentaje de incertidumbre en muchas de las cosas, pero como bien dices, hay una experiencia ya internacional, hay países que están trabajando muy bien, la Convención de Cambio Climático, tenemos el plan de acción de Nairobi, es un plan de trabajo que tiene ya una serie de lineamientos sobre cómo se puede actuar. Además tenemos las experiencias propias. Nuestra población altoandina, por ejemplo, siente ya el impacto del cambio climático y está respondiendo, está rescatando saberes ancestrales del manejo del agua, etcétera, que va a tener que aplicar. O sea que hay formas y tecnologías también de enfrentar el fenómeno. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de planificar nuestros proyectos y nuestros programas. Tenemos que incorporar esta variable de incertidumbre y esta variable de cambio climático de manera racional en nuestra planificación y programación, y eso también es posible. Y señor Dus, yo quería preguntarle cómo es que la cooperación suiza a través de su programa global está apoyando estas iniciativas que ha mencionado el señor Durán hoy día. En algunos campos pensamos que Suiza tiene una experiencia valiosa, pero también pensamos que en Perú hay muchas experiencias valiosas, y ese ha sido el tema del clima. Un tema, por ejemplo, son los glaciares. En Suiza tenemos, en Perú hay, y ahí es intercambios para mejorar un poco el manejo del agua alrededor de los glaciares, entender mejor impactos del cambio climático sobre los glaciares. Suiza es un país muy chiquito, es decir, que estamos, por ejemplo, intentando desarrollar tecnologías para hacer frente a estos nuevos riesgos, con nuevas tecnologías, sistemas de alerta temprana, pero por el tamaño del país también nos interesa poder implementar estas mismas medidas en otros campos. El campo aquí en los Andes es un campo muy interesante para nuestros científicos, para estos sistemas, y ver si eso responde realmente a estos desafíos. Entonces, el tema de los glaciares es un buen ejemplo donde sí podemos aprender de las experiencias en Perú y de las experiencias que tenemos en caso de Suiza. Y para que nos cuente más sobre la acción de COSUDE a nivel de la región andina, regresamos con esa respuesta después del siguiente corte comercial. Seguimos en Infandina TV, seguimos conversando con nuestros dos invitados especiales, Eduardo Durán, director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, y Jean Gabriel Dus, consejero de Programas Globales de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Habíamos hecho ya la pregunta, ¿no? A partir del trabajo de COSUDE en la región andina, ¿cuáles serían esas experiencias exitosas que destacarían ustedes y que pueden servir como ejemplo para todos los televidentes que nos están viendo también? Lo lindo es que tenemos algunas, eso ya es algo. En el caso de cambio climático, una linda experiencia que tenemos aquí en Perú, pero también en Chile, en Colombia e en Suiza, es la huella hídrica. Ha sido una linda herramienta para realmente pensar la importancia del agua como recurso. En Suiza es el castel del agua para toda Europa. A menudo decimos que tenemos suficiente agua,
pero la verdad es que estamos importando agua a través de todos los productos que estamos comprando a través del mundo. Entonces hubo una reflexión grande en Suiza. Esta misma reflexión la tuvieron también en el caso de Colombia. ¿Qué significa el agua en caso de un país que está exportando tantos recursos, tantos productos hacia afuera? ¿Cómo funciona la huella hídrica? La huella hídrica es realmente, se analiza no solamente el producto al momento de desarrollar o de, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que se necesita como agua, pero se mira toda la cadena, desde el inicio hasta el final. Cuando tenemos un desecho sólido, también hay una contaminación del agua. Toda esta cadena es parte de la reflexión que va alrededor de esta herramienta que es la huella hídrica. Yo quisiera aprovechar ahora justamente para preguntarle al señor Durán cómo desde el Ministerio están viendo esta cooperación con el gobierno suizo. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de reconocer en primer lugar y agradecer la estrecha cooperación que tenemos con el gobierno suizo desde la creación del ministerio. Tenemos varios proyectos, es uno de nuestros más firmes donantes y de apoyo en nuestro trabajo, y ayudado también, por supuesto, a conseguir otras cooperaciones internacionales, porque tenemos un reconocimiento como país de ser un país atractivo para la cooperación internacional en cambio climático. Entonces hay una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos concomitantes, convergentes, y entre ellos están los proyectos que trabajamos, por ejemplo, el proyecto de adaptación al cambio climático que hacemos en Cusco y Apurímac con el apoyo de la cooperación suiza. Hemos conversado mucho con Jean Gabriel sobre la necesidad de continuar esta colaboración, por ejemplo, para crear este programa nacional de gestión del cambio climático que nos permita racionalizar todo lo que es la cooperación y todo lo que es la articulación de proyectos de todas las entidades de cooperación. Y otras, como hemos mencionado también, la investigación científica con glaciares, que también tenemos compartida, y tenemos una larga lista de cooperación por delante que tenemos que seguir conversando con Jean Gabriel. Muy bien, yo quería regresar a Interclima, porque escuchando al ministro Pulgar Vidal, él mencionaba dos cosas que para mí son interesantes cuando describe los resultados de Interclima, ¿no? Una es la particularidad que tiene Interclima en el tema de la rendición de cuentas, que es un espacio no solamente de diálogo, de discusión, de información, de tener nuevos conocimientos, sino que es un espacio en el cual se rinde cuentas sobre un tema que es fundamental. Y el otro tema es que el cambio climático no es un tema solo. El cambio climático es un tema que está relacionado con otros sectores. Interclima ha ofrecido la oportunidad de vincular el cambio climático con temas relacionados a la gestión de riesgos, a la disponibilidad de agua, a la producción sostenible. Y yo quería sus reacciones sobre esos dos temas, ¿no? Es cierto, el cambio climático, si bien es cierto, está adscrito al Ministerio del Ambiente como punto focal de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un problema internacional, es un problema político, es un problema económico, es un problema social que se evidencia en el ambiente, pero que tiene todas estas implicaciones en la producción, en la salud, en la educación, en el ordenamiento del territorio, en la priorización de productividad y en la inversión pública, que también tiene que considerar el futuro cambio climático que va a afectar la infraestructura, los proyectos productivos, etcétera. Entonces sí hay esta enorme implicación que nos obliga a trabajar muy de cerca con todos los sectores. Tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático, estamos intentando reforzar y darle vuelo para que se coordinen en esta comisión intersectorial con el sector privado, con las regiones, con los grupos de la sociedad civil, etcétera, llegar pues a unar esfuerzos en el marco de un proceso de desarrollo nacional sostenible que se oriente a tener un futuro más bajo en carbono, es decir, menos dependiente de estos combustibles que causan los gases de efecto invernadero. Sí, a partir de lo que está diciendo, también Interclima deja, como decía hace unos momentos, desafíos y retos. A nivel de ciudadanía, ¿no? Esta reunión ha sido de expertos, se han tomado decisiones, se va a continuar con Interclima, pero ¿qué le podemos decir a los televidentes que nos están viendo en este momento y qué cosas concretas podemos recomendarles y cómo involucrarse en este proceso para que el cambio climático no siga avanzando, ¿no? Que es lo que todos finalmente queremos? Bueno, nuestra intención con Interclima es eso, ha sido mostrar cómo estamos trabajando en este caso en adaptación y seguir mostrando en el futuro cómo vamos a hacer para reducir las emisiones. A la población
tiene que tomar más y más conciencia. Este es uno de nuestros objetivos. En la actitud del sector público también tiene que acostumbrarnos ya a incorporar el cambio climático en todas las acciones, y en general asegurarles que vamos a seguir en contacto, como hemos hecho en este Interclima, con la población en general, con el periodismo, para informar cómo vamos avanzando, cómo estamos rindiendo estas cuentas, que las hacemos a través de informes, comunicaciones nacionales a la convención, pero cada 3 o 4 años, pero esto es anual, y dentro del año vamos a hacer toda la promoción para los futuros Interclimas, como lo hemos hecho para este, que aseguren que vayamos informando a la población e involucrándola en la participación y en las soluciones que hay que aportar, ¿no? Me parece que el tema de rendición de cuentas es clave, y para la población es un encuentro, es una opción para realmente saber lo que está pasando y ver si el gobierno está realmente tomando medidas. Entonces, por parte de Suiza, este evento nos parece muy interesante, porque si bien es cierto, tenemos espacio de diálogo, un espacio así de transparencia, de rendición de cuenta, no tenemos aún en Suiza. Entonces, era algo que nos interesó muchísimo el Interclima, y me parece que es un espacio muy valioso por eso. Muy bien, muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo de venir a conversar con nosotros sobre Interclima. Quiero que consideren este un espacio permanente. Todas las semanas vamos a estar aquí a la misma hora, en el mismo lugar, y vamos a ayudar también a que la rendición de cuentas no sea solamente un ejercicio anual, sino que acompañemos a través de nuestros segmentos el trabajo que tanto la Cooperación Suiza hace en la región andina en temas de cambio climático, como lo que el Ministerio de Ambiente viene haciendo a través de la dirección que dirige usted, señor Durán, como las otras dependencias, ¿no? Eso es un tema que para nosotros es clave y lo vamos a seguir manteniendo aquí. Entonces, por favor, consideren este su casa. Cuando quieran comunicar algo, piensen que vamos a estar aquí para ayudarlos en ese esfuerzo. Agradecemos entonces a Eduardo Durán López, director general de Dirección General de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, y a Jean Gabriel Dus, consejero de Programas Globales de COSUDE. Nosotros nos despedimos, pero antes los dejamos con unas imágenes de Interclima 2012. El equipo de periodismo y de comunicación de Condesan estuvo ahí, y los dejamos para que ustedes vean todo este trabajo que se hizo en estos 3 días de Interclima.